Con su permiso, diputada presidenta, compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados de esta 14ª legislatura, selecto público, sé que ya es un poco tarde, pero pues es nuestro deber. En realidad la alocución de la compañera Maritza es estremecedora, ¿no? Porque habla de una mujer que viniendo de una clase alta, acomodada, se comprometió con la clase humilde, los indígenas, ¿no? Qué bueno, felicidades, compañera Maritza. El enemigo más temible de la democracia es la demagogia. Alfred Croiset. Son varios los demagogos que se llenan la boca invocando al Estado de Derecho y a la democracia mexicana. Por eso, compañeros y compañeras, cuando subo a este podio a hablarles de mi perspectiva sobre nuestras elecciones y su democratización, no puedo evitar partir de que no estamos en un Estado de Derecho, sino en un Estado fallido y en una nación gobernada por la antidemocracia. La democracia, compañeros y compañeras, en el caso mexicano, es un circo burdo y grosero, un vivo reflejo de lo que su vulgar presidente del Instituto Nacional Electoral ha definido, un toro sentado. ¿Por qué pensó en la grosera y triste metáfora Lorenzo Córdoba Vianello? Es que seamos honestos, el ejercicio de la democracia mexicana es una mediocracia en la que el pueblo es la burla o es ese toro sentado visto por Córdoba como ignorante cuya banderilla clavada y que le azuza es una mezcla de despensas, vales, estructuras ensambladas fraudulentamente desde hace mucho antes de campaña, nepotismos o de coaliciones tras capas rojas y verdes que solo embisten al ignorante o al comprometido y atado bajo amenazas de pérdida del mal habido bienestar de vida. Para hablar de democracia mexicana hay que partir del análisis de lo que realmente tenemos hoy. Es una antidemocracia y por eso estoy aquí para caracterizar la democracia, no para vendarla como los traidores a la patria que hoy se jactan de escupir en un ofensivo verbo o en la total ausencia de discurso político a cambio de un discurso lacayo y falaz con mano dura homicida, cuya única empuñadura se sustenta sobre nuestras cabezas hundidas bajo el terror del Estado. La democracia tiene su origen en la Grecia antigua y su etimología es clara: demos, pueblo; kratos, poder. Por tanto, compañeros y compañeras, si me preguntan qué opinión me merecen las actuales elecciones, les soy sincero y consciente. Nuestra ardua batalla política se traba en medio no de elecciones democráticas, sino de elecciones del kratos, es decir, bajo una lucha de poder y no de legítimo ejercicio del poder político. Nuestra arma no es el poder del terror al ciudadano, ni arrastrarlo con cadenas de compromiso o pérdida de confort, ni la burla ni el engaño. Nuestra poderosa arma es la de la conciencia contra dinero, la vergüenza contra dinero. Norberto Bobbio, eminente positivista italiano y respetado politólogo, doctor en ciencias jurídicas, ha definido con agudeza y sencillez la democracia legítima y la ilegítima, en la medida en que esa democracia se aleje del sufragio universal, tan defendido por la modernidad francesa, como un fierro viejo abandonado a cambio de participaciones ciudadanas, entre comillas, entonces tendremos instaurados los ejercicios antidemocráticos. Entonces, compañeros diputados y diputadas, hoy vivimos en una democracia aparente, jamás en una democracia efectiva. Bobbio ha descubierto el problema de la democracia moderna en contraposición a la democracia antigua. La democracia aparente mexicana clasifica de por mucho en las primeras de ellas, donde es precisamente el cuerno de la abundancia política, la carencia de un sufragio universal encubierto bajo el dogma o el lema de la apatía, del hartazgo, de la abierta invitación al ciudadano a no votar, a no confiar, a no actualizar su credencial para votar o a coartar su derecho bajo excusas formales,
pues solo así reinará la democracia representativa, entre comillas, no así la democracia pura, la democracia participativa. A esto debemos agregar que no existe democracia en nuestras elecciones, porque su juego político, es decir, su dimensión conflictual, sus reglas de competencia electoral, son violadas o mal aplicadas de manera constante. Por tanto, el juego político tampoco podría llamarse democrático, como por ejemplo el que solo los partidotes posean presupuestos desmedidos capaces de saldar hasta las multas más millonarias, el que un presidente se mofe de los destinatarios de sus normas, el que se generen espacios radiodifusores parcializados, el que se utilice el mediatismo para desacreditar al contrincante, en fin, toda una escuela del desvalor político. En apretada síntesis, la democracia estaría también en las reglas que la componen, que por mucho son dispersas y parcializadas, pues hasta el mismo árbitro ha llegado a tal condición bajo el dedazo del Ejecutivo Federal para que se burle de la raza indígena, que incluso demerita aunque corra por sus venas. Otro ejemplo de cómo nuestro ejercicio de elección no es democrático lo es el propio hecho de que el universo de los electores debe coincidir con el universo de los elegibles, lo cual sabemos no coincide en el caso mexicano, pues ¿a poco arriban al poder nuestros líderes indígenas? ¿O solo arriban las burlas de los elegidos respecto a estos? ¿A poco llegan a ser electos nuestros honestos y auténticos líderes obreros, sino solamente sus patrones, Televisa y TV Azteca? Unido a esto debemos citar que el sufragio no es universal sino restringido, ya que hemos regresado al pasado al excluir, por ejemplo, del sufragio a un número importante de residentes fijos en el territorio de muchos estados, como es el caso de los inmigrantes que han pasado a ser los nuevos metecos excluidos del voto, probando con ello un franco proceso de retroceso democrático. No estamos ante un juego electoral equitativo, pues acaso las escondidas pero descubiertas boletas han contribuido a un ejercicio justo, aunque sus portadores acudan a múltiples engaños para apoderarse de los datos particulares del electorado, que luego serán plasmados en boletas de forzadas rúbricas a cambio de la guardada y entregada boleta en blanco ladronamente pagada. El que se haya movilizado a todos los profesionistas del sector público en obligadas marchas soleadas a regañadientes o pena de no recibir sus depósitos o la reserva de sus plazas laborales que penden como la espada de Damocles a cambio del voto ni libre ni secreto, sino el que se impone por la fuerza. Por otra parte, otra prueba de que nuestras elecciones no son en medida alguna democráticas, lo es que el juego electoral haya dejado de ser libre, pues la selección política del elector mexicano se ve inundada de interferencias distorsionadoras, lo cual hace que el examen comparativo de las propuestas, opiniones y programas de los diversos candidatos ya no sea equilibrado, sino que por el contrario, su libertad subjetiva no se puede considerar satisfecha, pues la pluralidad de acceso a las fuentes políticas se ha distorsionado. De igual importancia resulta un nuevo elemento que parece hoy insertarse sutilmente en la psiquis del electorado. Gracias al adulón y ensalzador espacio de radiodifusión al servicio del partido político de clase gobernante y traidor a la nación, me refiero a la vendida tendencia hacia la simplificación de los sistemas políticos hacia un formato dicotómico, entiéndase un bipartidismo y biliderazgos, favorecida por las intervenciones sobre las leyes electorales que inducen a los partidos hacia coaliciones heterogéneas o fusiones artificiosas que terminan por distorsionar y contraer la dimensión objetiva de libertad electoral hasta casi anularla, haciendo crecer el abstencionismo en franca oposición al pluripartidismo como dimensión objetiva necesaria para hablar de democracia efectiva. Finalmente, quisiera referirme a la regla madre de la democracia, abiertamente violada por nuestro sistema político electoral. El juego democrático debe resolverse determinando quién ganó y quién perdió, mediante la aplicación de la regla de la mayoría, lo cual hoy se ha intencionalmente confundido con el poder de la mayoría. La realidad es que el poder de la mayoría no coincide con la mayoría de los electores o bien de los elegidos legítimamente, perdiéndose por tanto la correspondencia natural entre ambas y radicalizándose un conjunto de equívocos. El poder de la mayoría que ha inundado la gobernabilidad del país
y tanto ha hundido a nuestra economía y el ejercicio político, no es ni será nunca democracia, ni hará de nuestro Estado mexicano un Estado de derecho, sino que enraizará lacerantemente el estigma de un Estado fallido y dictatorial, un títere y traidor a su pueblo anclado en el caos de reformas estructurales que desangran lo que nuestro pueblo con tanto honor, tanta sangre de héroes caídos, méritos de verdaderos líderes, ha construido y nos llevarán a un atraso vergonzoso. En la medida en que el poder de decisión colectivo, y me refiero al poder legislativo, le sea atribuido a una parte del demos, es decir, a una parte del universo de los ciudadanos mexicanos, aún bajo el absurdo de que dicho universo fuese el de la mayoría ciudadana, que no es el caso. Aún así, si se excluye a la minoría ciudadana, como claramente se ha hecho al no contarse con el pueblo para aprobarse tales reformas estructurales en la formación de la voluntad general, con ello solo hemos logrado privar a esa voluntad general de la adecuada confrontación dialéctica y democrática de nuestra política. Y por tanto vivimos bajo el reinado de la flagrante violación de nuestros derechos humanos y la abundancia del Estado dictatorial y represivo. A este paso, prontamente las reformas nos llevarán a un baño de sangre al estilo Pinochet y tendremos que fijar en la conmemoración nacional la vergüenza de la masacre del electorado. Estimados compañeros y compañeras, mi voz es la voz de la universalidad, la misma que hoy se excluye no por ser chica, sino porque nos sobra lo que a la minoría apoderada le falta: suela, sudor y discurso patriota, además de machete. Nuestra patria está muy distante de ser democrática, pues mientras existan analfabetas, personas en la miseria, niños mexicanos descalzos y hambrientos, escuelas con maestros fustigados, cargos prevendidos, políticos corruptos, narcogobierno, Estado fallido, jamás tendremos un México libre, justo y democrático. ¿Queremos un México en la piel o un México en el corazón? ¿Queremos un México falso o un México honesto y próspero? ¿Queremos un México a nuestra medida o a un México que nos robe y engañe sin medida? Unamos nuestras voces, nuestras fuerzas, nuestros votos. Construyamos un verdadero futuro para nuestro país. No dejemos que el futuro de México sea este presente. Vivamos en el paraíso que podemos construir sin falacias y no en este infierno que nos venden con desgracia. Un México mejor es posible. Hagámoslo unidos, sin egoísmos. Votemos por ese futuro. Rescatemos la Cámara Federal de Diputados. Votemos por México, no por Peña ni sus títeres. Que viva la izquierda verdadera. Es cuanto.